Frente al edificio de la ferroviaria, donde estaba el colegio y donde estaba el consultorio médico, han colocado la parada inicial de la nueva línea 10 del metro, llamada Alacant. El nombre de esta estación puede confundir a más de uno, porque pensará, me subo al trenecito y me voy a Alicante. Pues no, donde vas a ir es a Nazaret. Esta parada de metro, la entrada no tiene escaleras automáticas, pero ahí, un poquito más lejos, hay un ascensor para subir y bajar. Nada más entrar, tenemos las opciones de ir por el clásico túnel de la Gran Vía para salir a la zona de Bailén, o bien bajar a coger el metro. Lo primero que hace el tram es hacer una curva, que esto parece el tren de la Bruja. Estoy esperando que salga un señor con una escoba a darnos. Veo que no se han molestado en lucir las paredes. Queda todo en bruto. Llegamos a la primera estación, Reina de Valencia. La siguiente parada se llama Amado Granell. A partir de aquí salimos a la superficie. Esta parada es Quatre Carreres. En este punto, junto al centro comercial El Saler, fin de trayecto. Ah, amigo, pero la cosa tiene truco, porque aquí ya no se puede seguir. Y si uno quiere ir a Nazaret, lo que tiene que hacer es cruzar y esperar otro tram. Continuamos ahora frente al oceanográfico, directos hacia Nazaret, una vez que hemos cambiado de tram. Después del oceanográfico, una nueva parada llamada Moreras, en medio de la nada, por cierto. Pues ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Fin de trayecto, Nazaret. Estoy ahora de regreso y de nuevo paramos en Moreras, una de las paradas más absurdas. Porque realmente es en medio de un total descampado. Próxima parada, Océano Grande. El vostre confort subjectiu. Estamos de nuevo en la estación calle Alicante Germanías. El trayecto desde Nazaret ha sido de 17 minutos. Bueno, pues mi valoración es positiva porque desde esta posición de la Gran Vía Germanías se puede acceder a la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, centro comercial El Saler, incluso el Corte Inglés que está al otro lado del puente del Azud, el Jamonero. Es decir, es una zona muy rápida, apenas, yo creo que no llega a 10 minutos lo que se tarda en llegar allí. La prolongación desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta Nazaret, la verdad es que es un gasto más bien electoralista que práctico. En todo caso, hubiera sido interesante, una vez llegados hasta Nazaret,
a través del puente de Astilleros, acceder a la zona del puerto, concretamente al puerto de embarque y a la zona de la Marina Real. Pero es imprescindible la unión entre la estación de Alicante-Germanías con la de Játiva. Parece ser que quieren hacer un pasadizo subterráneo con rampas deslizantes. Espero que lo hagan pronto. De lo contrario, la línea 2 es una línea que empieza y termina sin ninguna otra conexión con ninguna otra red de metro. Si han tardado 20 años en terminar esta línea 2, espero que no tarden otros 20 en hacer ese pasaje subterráneo prometido.